Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa con las conversaciones de varios países para acordar una respuesta conjunta al éxodo de venezolanos. Según las Naciones Unidas, más de 1.6 millones de venezolanos, escucharon bien, 1.6, algunos dicen más de 2 millones de venezolanos se han ido del país desde el 2016, la mayoría de ellos a Colombia, Ecuador, a Perú, hasta Argentina y Chile. Y el director de Migraciones de Colombia, Christian Kruger, nos dijo en este programa hace muy poco que según sus cálculos, los cálculos de Colombia, la emigración venezolana se va a duplicar en los próximos 12 meses por el colapso económico de Venezuela. Hay un consenso en círculos diplomáticos que esta es la mayor crisis migratoria que se recuerde en la historia reciente de América Latina. ¿Qué están planeando hacer los países latinoamericanos? Hace pocos días, Ecuador realizó una reunión de 11 países de la región para buscar soluciones conjuntas. Hoy vamos a tener con nosotros al canciller de Ecuador, José Valencia, quien presidió esta reunión. Y desde Buenos Aires nos va a acompañar Tamara Tarasiuk, investigadora de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que acaba de dar a conocer un informe de 38 páginas titulado "El exilio venezolano urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes". Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre un tema poco conocido, pero escalofriante. Vamos a hablar de la persecución, las persecuciones a cristianos en el mundo. Según un libro que acaba de publicar la escritora y periodista española Pilar Rahola, la persecución de cristianos en el mundo es mayor hoy que nunca en la historia reciente. El propio Papa Francisco ha dicho, abro comillas, la persecución contra los cristianos hoy es más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Pero muy pocos están hablando de este tema. Le preguntamos a Pilar Rahola en qué países está pasando esto y por qué se habla tan poco de este tema. Lo que me llamó más la atención fue el silencio de Occidente. Si los cristianos son más de 2.000 millones, ¿cómo es posible que no pase nada, ¿no? Y sobre todo el silencio del Vaticano, porque al fin y al cabo el catolicismo es el mayoritario en las grandes familias del cristianismo. Es cierto que los papas de Benedicto XVI ya alzó la voz con contundencia. El Papa Francisco también lo ha hecho. Viajó a El Cairo y estuvo con el patriarca ortodoxo copto, que fue como una especie de revolución. Hicieron incluso una misa conjunta para dar su apoyo a los coptos. Pero más allá de las declaraciones y más allá del primer nivel de la reacción, yo creo que el abandono es absoluto. Empecemos con el tema de Venezuela. Vayamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al canciller de Ecuador, José Valencia, el hombre que organizó esta reunión de países latinoamericanos. Veamos lo que nos dijo. Canciller José Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Canciller, Ecuador realizó esta reunión de 11 países latinoamericanos el 4 de septiembre, que culminó con una resolución sobre el éxodo venezolano que firmaron, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Pero, ¿me equivoco o esta resolución fue más bien una declaración de buenas intenciones? ¿Se acordó alguna medida concreta en esta reunión? En absoluto, creo que es una declaración tremendamente propositiva y constructiva. Recordemos que la primera vez que 11 países de la región nos hemos reunido alrededor de una mesa a discutir un fenómeno como el éxodo masivo de venezolanos, que tiene un impacto, una repercusión regional. Y los planteamientos muy concretos van justamente a coordinar a estos países en la búsqueda de soluciones como para el tránsito adecuado de los venezolanos a través de sus fronteras, para atenderlos de una manera ordenada y sobre todo creo yo, mirando hacia el futuro, ver la forma en que podemos prever una atención adecuada, de tal manera que los derechos de los venezolanos sean atendidos de la mejor forma. La declaración que firmaron, canciller, habla de reconocer la migración en tránsito de venezolanos que pasan por Colombia, Ecuador y Perú hacia otros países. ¿Qué significa eso? ¿Significa que van a tratar de aliviar la situación de Colombia, Ecuador y Perú y hacer que los migrantes venezolanos vayan a otros países? ¿Significa eso? No, significa simplemente que esta corriente de venezolanos que salen de las fronteras entre Colombia y Venezuela
cruzan Colombia, llegan al Ecuador y se dirigen hacia otros países al sur del continente, tienen distintos planes de vida, por así poner. Algunos de ellos se van a asentar en Colombia, la mayor parte según las cifras del ACNUR, otros se quedan en Ecuador y los demás se distribuyen entre el resto de países. Entonces hay un régimen de tránsito de ellos a través de las fronteras y a la vez cada país, de acuerdo a su legislación, tiene que ver la manera de recibirlos, darles un trato humanitario, atenderlos de acuerdo a sus circunstancias. Canciller, usted nos hablaba recién de tratar de lograr una migración ordenada, pero ¿qué significa eso? En cuestión de meses, la migración de venezolanos, que empezó siendo de unas cuantas decenas de miles, se convirtió en centenas de miles. En el Ecuador, en lo que va del año, desde enero hasta agosto pasado, nosotros hemos recibido aproximadamente 620,000 ciudadanos venezolanos, de los cuales un 20% aproximadamente se han quedado en el Ecuador y el resto han salido fuera de nuestro país con dirección al sur del continente, como decía hace un momento. Una migración ordenada es buscar que esas personas, en primer lugar, crucen la frontera adecuadamente, que tengan los documentos de identificación que les permitan a las autoridades pues, manejar adecuadamente su acogida en nuestro país. Y luego, por cierto, a quienes se quedan en el Ecuador o en otros países que puedan también ser ordenadamente asentados ahí. Recordemos que un influjo tan grande de personas, según el ACNUR, 2.3 millones de venezolanos en los últimos 2 años, es una cuestión inusitada, es casi el 7% de la población de Venezuela. Vamos a Buenos Aires. Tamara Tarasiuk, de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Tamara, ¿qué le parece lo que decidió esta reunión convocada por Ecuador? ¿Es suficiente lo que acordaron estos 11 países o se quedaron súper cortos? Es importantísimo que por primera vez se esté hablando de esto como un fenómeno regional. Hasta ahora lo que habían hecho los gobiernos era adoptar medidas ad hoc. Algunas mejores, otras peores, pero en la medida que podían iban solucionando el asunto de la migración venezolana. Pero como decías en tu presentación, estamos ante una situación que es absolutamente extraordinaria y lo que requiere son medidas extraordinarias concretas. Entonces esta declaración de Quito es un primer punto de partida, pero ahora hay que ir por mucho más. Medidas extraordinarias concretas, ¿como cuáles? La principal que nosotros estamos sugiriendo es que se adopte un permiso temporario de residencia a nivel regional para todos los venezolanos, independientemente de que después se puedan evaluar las circunstancias particulares de alguien que pida refugio o que tenga circunstancias específicas, pero es importante que los venezolanos tengan un estatus legal en los países de la región, que tengan permiso de trabajo por un periodo de tiempo determinado y que ese periodo de tiempo sea renovable a medida que la crisis en Venezuela no se solucione, porque evidentemente el éxodo de venezolanos no va a parar en la medida que la situación en Venezuela continúe igual. ¿Cómo manejar eso? Porque si todos los países le dan un estatus temporario, ¿no se van a quedar todos en Colombia? O sea, en lugar de hacer todo el tramo que muchos no tienen el dinero o la salud para hacerlo hasta Argentina o hasta Chile. Si hacen un permiso temporario regional, ¿no se quedarían todos en la frontera de Colombia y de Brasil? No necesariamente. Las situaciones de las fronteras de Brasil y Colombia son distintas porque en Brasil al cruzar están en un estado que está absolutamente aislado del resto de Brasil y del resto de la región. En Colombia, como sabes, la migración va fluyendo desde Colombia hacia otros países de la región. Y por eso es importante que este permiso regional sea acompañado por un fondo común, que donde los países compartan el costo de esta migración extraordinaria, no solamente quienes están recibiendo más. En Colombia es claramente el país donde hay más venezolanos llegando, pero están siguiendo hacia otros países y el costo está siendo desproporcionadamente cargado por los países que más venezolanos están recibiendo. Y el tema de la legalidad no es menor, porque quienes están ilegales, no solo los venezolanos, esto lo vemos en otros lugares también, se exponen a mayor explotación sexual, laboral, trata de personas y mucho más miedo para denunciar ante las autoridades cuando son víctimas de abuso. Entonces, este permiso temporario de residencia a nivel regional, junto con un programa que divida los costos, sería una manera equitativa de asumir este fenómeno migratorio extraordinario a nivel regional.
Quédate con nosotros, por favor, Tamara. Ya volvemos a ti. Señalemos que el gobierno venezolano dice que los informes de las Naciones Unidas y otras entidades internacionales sobre el éxodo de más de 1.6 millones de venezolanos en los últimos 2 años son el resultado de una supuesta campaña mediática contra Venezuela. Eso dice el gobierno de Venezuela. Maduro está ofreciendo vuelos gratis de varios países para que los venezolanos regresen a su país y dice que va a presentar una demanda contra Colombia para pedir una indemnización. Por lo que él dice, son 5.6 millones de colombianos que viven en Venezuela. Pero según el último censo publicado en Venezuela en el 2011, hay solo 721.000 colombianos en Venezuela. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el canciller de Ecuador y con Tamara Tarasiuk. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la crisis migratoria por el éxodo de venezolanos a casi todos los países de América Latina y Estados Unidos. Sigamos viendo la entrevista con el canciller de Ecuador, José Valencia, que acaba de presidir una reunión regional para ver conjuntamente cómo lidiar con esta crisis. Sigamos viendo la entrevista. ¿Cuál es el próximo paso? Veo que acordaron otra reunión para noviembre. ¿Están considerando, por ejemplo, una visa temporaria regional para todos los inmigrantes venezolanos? Es factible que quisiéramos tener un entendimiento regional. Entre tanto eso se produce, creo que cada país tiene que buscar la manera de acoger, darles cabida en su país, de otorgarles los documentos que necesiten, de buscar su incorporación en la medida de sus posibilidades del mercado laboral, en fin, una serie de medidas internas. Pero lo ideal sería llegar a una serie de entendimientos que no solamente se restringen, y en eso quiero ser un poco enfático, a los documentos de tránsito entre país y país, sino a otros asuntos como, por ejemplo, la educación de las personas jóvenes y niños que necesitan ir a escuela o colegio, por ejemplo, el tema de atención en salud pública, vacunación para los niños, en fin, son una serie de distintos elementos que atañen a la vida cotidiana, incluso de estas personas que necesitan ser coordinados por todos. Eso es la migración también ordenada y segura, y también es, por supuesto, una forma de asentar a los venezolanos siguiendo esta coordinación regional que creo que todos buscamos de una manera propositiva. Nuestros países son países que tienen todavía una serie de limitaciones en términos de recursos materiales. Queremos atender adecuadamente y de pronto fíjese que se presente 1 millón de personas en su frontera, no es de todos los días. Requerimos asistencia internacional, un real compromiso de los organismos internacionales como el ACNUR o la Organización Internacional de las Migraciones, que ya nos están apoyando, pero son apoyos extremadamente limitados, muy circunscritos, que no realmente dan cuenta de lo que es este gran movimiento de personas a través de la región. Nuestro llamado no va a circunscribirse a los organismos internacionales, por supuesto, también a otros estados que pueden manifestar de manera fehaciente, no solamente con declaraciones, su solidaridad. Y estamos pensando en estados de la región, Estados Unidos, ¿por qué no? Canadá, pero también de fuera de ello, la Unión Europea, organizaciones internacionales afincadas afuera de nuestro hemisferio. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que este problema del flujo migratorio venezolano, esta situación emergente en cuanto a atenciones que se deben brindar a estas personas, cuente con el apoyo internacional, porque no es un fenómeno, una vez más, que concierne a un solo país. Es algo que concierne a la región entera y que tiene, por tanto, una proyección incluso internacional. Vamos a Buenos Aires. Tamara Tarasiuk, de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Tamara, hace poco el director de Migraciones de Colombia, Christian Kruger, nos dijo aquí en este programa que él cree que se va a duplicar en el próximo año el número de emigrantes venezolanos, que según las naciones ya van 1.6 millones en los últimos 2 años. Otros cálculos dicen que son más de 2.3 millones. Ustedes, por el estudio que ustedes han hecho, ¿creen que puede llegar a duplicarse? ¿Quieren que estemos viendo el principio de este éxodo y no el pico de este éxodo? No hay ninguna duda que la situación del éxodo venezolano va a continuar y va a aumentar si la situación en Venezuela no cambia. Mencionabas anteriormente cómo el gobierno niega
que esto es una realidad, también niega la crisis humanitaria, y en realidad eso lo que genera es que está imposibilitando que llegue asistencia humanitaria a paliar el sufrimiento de la gente. También niegan la represión, que es otra de las razones que expulsa a los venezolanos a salir. Y cuando nosotros hicimos trabajo de investigación en las fronteras de Colombia y de Brasil, lo que uno ve con claridad es que cada vez sale más gente y que cada vez sale más gente con lo opuesto. Entonces se está yendo mucha gente de bajos recursos que vende la nevera para llegar hasta la frontera comprando un pasaje de bus porque no soportan más vivir en Venezuela. Y hemos entrevistado exfuncionarios públicos, exmilitares, expolicías. Estamos hablando de la generalidad del pueblo venezolano que no soporta la situación. Y si la situación no cambia, se van a seguir yendo. ¿Tú crees que esto es un producto de la crisis económica o es una política adrede, como sospechan muchos, del gobierno venezolano para sacarse de encima a potenciales opositores o opositores y quedarse con una masa de gente dócil que pueden manipular con subsidios alimenticios? ¿Cuál es la lógica maquiavélica detrás de esto? No te sabría decir. Lo que es evidente es que estamos ante una crisis que es generada por el propio gobierno de Venezuela. Esta migración es forzada, no es gente que elige salir porque está buscando un futuro mejor, es gente que no ve otra alternativa que irse, e incluso esta gente que, te digo, que sale con lo opuesto, que está viviendo en las calles, que está viviendo en campos de refugiados en el norte de Brasil, que camina por días saliendo de la frontera de Colombia para llegar a otra ciudad en Colombia o incluso hasta Ecuador y Perú, te dicen que están mejor así que lo que estaban en Venezuela. Entonces, es importante resaltar esto. No estamos ante una migración que es producto de un desastre natural. Es producto y es exclusiva responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, gracias Tamara Tarasiuk por estar con nosotros. Cuando volvamos vamos a hablar con la periodista española Pilar Rahola sobre su libro, el libro que acaba de publicar sobre la persecución a cristianos en el mundo. Ya volvemos.